Muy buenas a todos, sean bienvenidos a esta pequeña presentación, esta breve presentación llamada Del enfoque curricular a la práctica efectiva. Esto es una breve recopilación de los contenidos necesarios para entender los enfoques curriculares y llevarlos a la práctica. Mi nombre es Alejandro Elías Guarín Palacio, actual estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa académico Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Quiero empezar esta presentación con esta idea parafraseada de Sacristán. Identificar y comprender el enfoque de un currículo permite entender el valor final del mismo por medio de la arquitectura de la práctica. Así que vayamos primero con la teoría. Dos saberes fundamentales acerca de un currículo o de un enfoque curricular. Conocemos que el currículo se basa en el análisis de los diferentes componentes que influyen dentro de la realidad en la que se refleja. En este caso, es la realidad de la educación escolar, todo un contexto institucional educativo, comprendiendo así que su aspecto multidimensional le hace tener la versatilidad pedagógica que enfrenta cada realidad contextual. Sabemos que cada proyecto institucional cada currículo intenta atender necesidades distintas, aunque pueden ser similares, pero muy distintas en cuanto a sus ideologías y demás aspectos que ya los mencionaremos. Ya habiendo conocido el difícil concepto de enfoque curricular, se puede resaltar todo el marco teórico del mismo que permite identificar los pasos necesarios para la construcción curricular, para así poder analizar por qué es necesario identificar y utilizar dichos enfoques curriculares. Por lo tanto, hay ciertas particularidades a tener en cuenta. Primero, el currículum en su implementación condiciona las prácticas pedagógicas, a la vez que le da un sentido a las mismas, pues en estas se esquematiza todo el proyecto institucional, ya mencionado, a través de las acciones del docente. Dichas prácticas pedagógicas no podrían ser nada sin ese diseño curricular que le dé el sentido, que le dé todos los fundamentos teóricos que pretenda solucionar dichas necesidades o problemáticas del contexto escolar. Pues entonces el currículo propone una constante reflexión, análisis e investigación frente a cada uno de los componentes que influyen dentro de la misma propuesta educativa. Sabemos que cada día van apareciendo más situaciones y problemáticas que para los docentes, incluso para muchos directivos, puede ser totalmente ajena, totalmente diferente, algo nuevo para ellos. Así que deben estar en ese carácter profesional, como les decía el punto 3, de hacer una constante reflexión y análisis para poder intervenir en ese diseño curricular o intervenir de manera efectiva en cada uno de los planes de estudio de cada una de las asignaturas, ya hablando puntualmente. Así que vayamos viendo cuáles son esos componentes y acciones del diseño curricular. ¿Qué compone un diseño curricular? Bien, empezamos con el diagnóstico sobre la realidad de la comunidad, prioridades sociopolíticas, en este caso son las ideologías sociales, culturales, económicas, políticas que influyen dentro de la misma realidad de la comunidad. Una comunidad de científicos y académicos que debe ser fundamental para el propio diseño curricular. No cualquiera puede hacer un currículo. Eso está, pues, para mí eso está más que comprobado a través de todo el trayecto del curso. Así que se deben tener ciertas personas capacitadas para entender, comprender y sobre todo poder diseñar efectivamente un currículo a través de, pues, lo mencionado y de normas federales o nacionales y normas jurídicas. El desarrollo de una teoría curricular, como lo pueden ser ya los modelos curriculares. Un ejemplo, el más cercano que se me viene a la mente es el modelo Hilda Taba, un modelo humanístico, y un estudio comparativo con otras instituciones. Esto para hacer un contraste, si se están haciendo bien, si se están implementando todos los componentes fundamentales, como aquí los estoy exponiendo, de cada uno del diseño curricular, de cada uno de los diseños curriculares, si están aplicando esas normas nacionales, jurídicas que condicionan o le dan un estándar educativo a nivel nacional o local
sobre cómo se debe educar, al menos para pues, la población que se pretenda atender. Identificar y analizar estos elementos permite que se fundamenten las bases y parámetros jurídicos, teóricos, sociales y culturales que se necesitan para poder atender, considerar y actuar en la reforma educativa que dirige al aprendizaje de alta calidad. Todas esas instituciones, esas normas, siempre van a buscar el aprendizaje de alta calidad. Por lo tanto, siempre se debe proponer de manera clara y concisa en cada uno de los diseños curriculares. Ahora veamos las secciones y esquemas dentro del propio currículum. La identificación de problemáticas y necesidades del contexto, que es un papel fundamental para la construcción de ese currículum, porque yo no puedo hacer un currículum, yo no puedo hacer, digamos que proponer esos valores, esos contenidos, esas competencias, si yo no identifico bien esas necesidades y problemáticas del contexto escolar, de los estudiantes, de esa comunidad a la que se pretende atender. Por lo tanto, también debe haber una promoción de valores intrínsecos en el proyecto educativo. ¿Qué se espera que el estudiante adquiera? ¿Qué valores se espera que el estudiante adquiera a través de todo mi plan de estudios académico, institucional? Esa construcción de los contenidos disciplinares de cada una de las áreas del conocimiento, así como la proyección de las competencias a desarrollar en cada uno de cada una de las asignaturas. Y es que dentro del currículo se pueden encontrar dos conceptos muy importantes: los saberes, como ya lo mencioné, y el contexto, como ya también lo mencioné. Estos a su vez son implementados bajo una serie de criterios: selección de aprendizajes, organización y clasificación de los contenidos, secuenciación del propio aprendizaje de esos contenidos, metodología de enseñanza, como yo lo voy a transmitir, como yo voy a hacer ese aprendizaje significativo que se busca, y es uno de los conceptos más importantes ahora de la actualidad. Ese aprendizaje significativo a través de conocimientos previos, el sentido y la finalidad de cada uno de esos contenidos, por qué estoy dando esos contenidos y por qué no otros y demás. Y la relación entre cada sujeto participante y el propio contexto. Todos esos criterios siempre deben estar dentro del currículo, dentro de ese diseño, de esa propuesta institucional. Así que nunca lo olviden. Así que, ya habiendo visto brevemente los componentes fundamentales del currículo, vayamos a la reflexión de la práctica pedagógica. Y es que ese es el sentido final, ese es el paso final para yo poder ejercer, para yo poder ejercer, accionar, proponer, intervenir en ese contexto educativo a través de mi propuesta de diseño curricular. Y es que una vez reconocido el currículo, donde se sistematiza todo el proyecto educativo de la institución, llega el turno del docente para hacer frente a la realidad del contexto e intervenir según los parámetros expuestos. Cito nuevamente a Sacristán: es ahora el momento del análisis decisivo de la práctica pedagógica, en la que se proyectan todas las determinaciones del sistema curricular, donde ocurren los procesos de deliberación y donde se manifiestan los espacios de decisión autónoma de los más directos destinatarios del mismo, profesores y alumnos. En esta práctica, la práctica pedagógica es de los pasos más fundamentales, finales y más fundamentales a la hora de educar, de ejercer esa educación como docente. Y es que el docente, como investigador, a través de la investigación-acción, se convierte en un eje central, como lo expone Cadavid y Rojas, para cualificar las intervenciones de la educación a sus estudiantes y en sí el propio currículo. Dicha relación e investigación se forma en el mismo quehacer del profesor, pues se abren espacios de reflexión e indagación sobre su proceso en las prácticas que influye y concierne a los estudiantes y el contexto. Gracias a esta herramienta pedagógica, investigación-acción, le pone la tarea al docente de plantear preguntas de cada una de las situaciones del aula, que a su vez le dan la autonomía de aplicar, experimentar y conceptualizar su profesión. Como ya lo había mencionado antes, ese análisis, esa reflexión y esa investigación, sobre todo, que hace el profesor dentro de su propio entorno, dentro de su propia aula, para así poder intervenir en la educación, en ese proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Y es que cuando un profesor está haciendo esa investigación de acción, debe identificar sobre todo esos aspectos fundamentales en los propios estudiantes. Sabemos que cada uno de los estudiantes es diferente, por lo tanto su teoría de aprendizaje es diferente y el profesor debe primero identificar cuáles son las teorías de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Puede que algunos compartan con otros. ¿Cómo yo voy a resolver esa teoría si si estoy trabajando con grupos muy, muy grandes? ¿Cómo son esas habilidades, actitudes, competencias, paradigmas, modelos mentales, juicios y emociones que se presentan tanto en el aula en general, todo en el escenario general, como en los propios estudiantes e incluso en mí? Porque la retroalimentación como autoevaluación del éxito integral busca identificar, busca cuestionarse, que el profesor cuestione al final sobre sí mismo si mi método de enseñanza y aprendizaje en el sitio de práctica está siendo de verdad óptimo, si los estudiantes están aprendiendo a través de esas estrategias didácticas que yo manejo dentro del aula de clase. Si al final, o sea, ya cuando habremos identificado todo eso, si de verdad los estudiantes están aprendiendo, se están apropiando de esas teorías, de esos contenidos y propuestas que están en el proyecto institucional y en cada plan de estudio de mi área, hablemos del área de inglés, por ejemplo, si de verdad ellos están aprendiendo el inglés como lengua extranjera o como segunda lengua, porque son dos cosas muy distintas, si de verdad si mi método, un ejemplo, si mi método de gramática de reducción está siendo más efectivo que un método directo del aula de inglés y demás. Todas esas cuestiones y esas reflexiones debe hacer el docente para retroalimentarse y autoevaluarse si de verdad mis estudiantes están aprendiendo con éxito. Con eso concluimos y aquí tenemos los referentes bibliográficos de cada una de las citas y demás contenidos bibliográficos que fueron utilizados para esta exposición o ponencia. Muchas gracias a todos por ver y espero que tengan un buen día.